Buenas, espero que se encuentren muy bien. Para mí es un placer estar con todos ustedes en esta ocasión. Para los que no me conocen, yo soy Carlos Ríos, de profesión médico. Tengo una maestría en Administración Hospitalaria y Gerencia en Salud, una maestría en Metodología de la Investigación, un doctorado en Salud Pública y actualmente cursando el doctorado en Educación. Básicamente me desempeño en el área de lo que es la investigación científica. Actualmente coordino lo que es el Centro Cochrane Paraguay, donde trabajamos para la generación de evidencia. Eh, si me escuchan toser de vez en cuando es porque actualmente estoy con una neumonía típica que recién me tuvo bastante mal, pero ahora ya puedo hablar un poquitito más y estoy con todos ustedes. Bueno, el tema de hoy es un tema de los más interesantes porque constituye el eje o el común denominador sería, o tal vez, mejor dicho, el origen de todo lo que es la investigación, el origen de dónde surge, de dónde surgen las ideas de investigar, dónde surge la problemática de la investigación. Es por eso que este tema es tan interesante y que es muy necesario que abordemos. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de lo que es la pregunta de investigación. Primeramente vamos a empezar de lo que es la elección del tema. Luego, una vez que elijamos el tema, por supuesto va a surgir la pregunta de investigación y después vamos a plantear la problemática o el planteamiento del problema, justificamos del por qué queremos hacer el trabajo y por último desarrollamos los objetivos. Es importante que nosotros sepamos, esto es algo que menciona la literatura nada más, pero sin embargo les comento que las ideas pueden surgir de cualquier lugar. No hay un lugar específico o algo específico que tengamos que hacer para que puedan surgir las ideas. Las ideas pueden surgir, por ejemplo, mirando la televisión, viendo una película, ya sea en Netflix o en cualquier otra plataforma, en TV Aire, en lo que nos interese, viendo las noticias, viendo Facebook, viendo Instagram, mensajeando por WhatsApp. O sea, las ideas de investigación surgen de cualquier lugar, con tal de que yo tenga una pizca de curiosidad sobre un cierto tema, es ahí donde yo me tengo que centrar, es ahí donde yo tengo que empezar a indagar o ver qué es lo que puedo investigar, qué es lo que puedo buscar, qué es lo que quiero lograr saber un poquitito más. También, por ejemplo, charlando con otras personas, ya sean, por ejemplo, profesores, ya sean, por ejemplo, investigadores, ya sean, por ejemplo, conferencistas, si es que participamos en un congreso o en un seminario y su tema de investigación, su tema tratado nos parece interesante. Entonces ahí hay un tema a investigar, ahí hay algo que buscar. Entonces es muy, muy importante que entonces nosotros eh, o sea, lo que les quiero decir es que de cualquier lugar es que puede salir la pregunta de investigación o la problemática que uno quiere investigar. Por ejemplo, acá, por ejemplo, meditar incluso menciona esto, yo lo saqué de un libro bastante interesante donde dice de dónde surgen las ideas y entonces puede salir de muchísimos lugares. Incluso yo puedo leer un trabajo de investigación que hicieron, no sé, en China. Entonces, yo lo puedo ver si es que ese mismo trabajo puedo realizar acá en, en este medio, si es que puede ser aplicable, por ejemplo, a otra población. Entonces, ahí es, ahí es que la pregunta o las problemáticas de más cosas se pueden ir realizando. Entonces, lo que yo siempre menciono es que casi todos los temas ya se han investigado, eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Como que Latinoamérica, como que nuestros países tienen muy baja producción científica, entonces nosotros podemos replicar esos estudios, ver cómo se comporta, por ejemplo, el conocimiento en estas poblaciones, en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Entonces, de muchas maneras uno puede ir planteando o buscando ciertos temas para investigar.
Después, es muy importante que sepamos que la formulación, una vez que nosotros tengamos ya definido el tema a investigar, de ahí van a surgir lo que es la pregunta de investigación, que es el paso más importante en el proceso de diseño y desarrollo de una investigación. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos ya o elaboremos de una manera correcta la pregunta de investigación, porque este va a ser nuestro norte. Esto es lo que nosotros vamos a estar siguiendo. Entonces, de esa manera nosotros tenemos un guía que nos va a mostrar cuál es el camino en la investigación. Entonces, como ya mencioné, es el paso indispensable para empezar con la elaboración de un proyecto de investigación. Muchas veces lo que suele pasar es que nuestras preguntas de investigación no suelen ser claras o no están de una manera muy objetiva que digamos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre eso? Lo que pasa es que la conducción de los trabajos de investigación, de los protocolos, etcétera, no puede desarrollarse de manera óptima, puesto que al no haber una pregunta de investigación clara, por supuesto, no tenemos una buena guía, no tenemos un buen horizonte. Entonces, eso nos lleva a protocolos vagos, confusos y un punto que ahora ya les comento de entrada es que la pregunta de investigación, los objetivos y las conclusiones deben ser similares. Por ejemplo, si nuestra pregunta de investigación es ¿cuál es la frecuencia de infección por Zika en embarazadas de un hospital durante un X año? Entonces, mi objetivo va a ser determinar la prevalencia o la frecuencia de Zika en embarazadas de un hospital X, etcétera. Entonces, mi conclusión va a ser la prevalencia o frecuencia de Zika en embarazadas del hospital X durante el año tal ha sido tal cosa. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos esto. Incluso hay otra premisa que me gustaría contarles. El título, la pregunta de investigación general, el objetivo general y la conclusión principal del trabajo son similares. Entonces, si mi título es Prevalencia de sífilis materna, mi pregunta de investigación es, ¿cuál es la prevalencia de sífilis materna? Mi objetivo es determinar la prevalencia de sífilis materna y mi conclusión es, la prevalencia de sífilis materna es tal cosa. Entonces, tanto por ciento. Entonces, esa es la secuencia que uno tiene que seguir. En investigación pasa mucho esto, que hay muchos trucos que uno puede ir mirando, uno puede ir elaborando, y eso le va a facilitar bastante todo lo que es el proceso de elaboración del trabajo. Es hay ciertas preguntas, por ejemplo, orientadoras o ciertas estructuras que uno tiene que seguir, y si lo elabora de esa manera, no se va eh, no se va a perder. Bueno, es importante también que sepamos que existe siempre una pregunta de investigación central, y siempre de eso se desprenden lo que son las preguntas de investigación específicas o secundarias también que se le puede llamar. Entonces, estas secundarias o específicas se van a convertir en nuestros objetivos específicos. Entonces, es importante que sepamos que que las preguntas específicas tengan que ser una descomposición gradual y secuencial gradual y secuencial de lo que es nuestro objetivo, nuestra pregunta de investigación principal. Entonces, si mi pregunta de investigación es ¿cuál es la prevalencia de sífilis materna en un hospital de la ciudad de Quito? Vamos a ponerle durante el año 2020. Entonces, ¿qué es lo primero que yo quiero saber? Quiero saber las características demográficas de la población. Entonces, mi primera pregunta específica es ¿cuáles son las características demográficas de la población de embarazadas que acuden a la consulta? Pregunta 2,
¿qué es lo que yo quiero saber más? Quiero saber la cantidad de embarazadas que dieron positivo. Entonces, ¿cuál es la cantidad de embarazadas que dieron positivo en el periodo de tiempo? Mediante, no sé, BDRL. Después, el siguiente objetivo puede ser comparar, por ejemplo, la siguiente pregunta puede ser, ¿cuál es o cómo se distribuye la prevalencia de acuerdo a las características demográficas? Entonces, mediante eso vamos a saber si es que más en universitarias, si es que en tal grupo etario, si es que de tal región, de tal barrio, etcétera. Entonces, es muy importante. Por lo general, eh, ya da de 3 a 5. Eso es lo más habitual. Lo más habitual que se suele pedir. O sea, que esté 3 preguntas específicas, o sea, hasta 5. Dependiendo del tema, por supuesto. Es muy importante que recordemos esto. Bueno, entonces, ¿cómo inspirarse? Ya que ya dijimos que puede ser de muchísimas maneras, muchísimas maneras que ya mencionamos. Y por supuesto, y lo principal en investigación y en todo, no solamente en investigación, en todo, es que tengamos mucha, pero mucha paciencia, porque la investigación surge así, de la paciencia, de buscar, de ir escudriñando, de ir conociendo, eh, de ir leyendo por sobre todas las cosas, sobre los temas que a uno le interesa. Bueno, entonces, ¿cómo, cuáles son algunas recomendaciones de cómo encontrar una buena pregunta? Por supuesto, viendo artículos anteriores, por ejemplo, dudar de lo tradicional, colaborar con otros investigadores. Este punto es muy importante. eh, Esta parte de la colaboración con otros investigadores. ¿Por qué? Porque de ahí surgen las ideas. Eso es algo que siempre recalco, que trabajar con otros investigadores, por ejemplo, de otros países, otros pares, igual que nosotros, eh, ir conociendo qué ellos piensan, cómo se puede manifestar. De esa manera se va nutriendo bastante, nos nutrimos bastante de cierta cultura de la investigación, diría yo. Entonces, tal vez, por ejemplo, yo acá en Paraguay piense que para mí no es una problemática, por ejemplo, el mayaro. Nosotros no tenemos prácticamente, pero para la gente allá de Perú, creo que ellos tienen el virus el arbovirus, el mayaro. Para nosotros acá no es una problemática, por ejemplo, la leishmaniasis, pero sin embargo creo que en Ecuador es una problemática la leishmaniasis. Cosas así. La malaria, por ejemplo, nosotros ya no tenemos casos autóctonos. En Colombia hay un montón de malaria. Entonces, de esa manera vamos a ir nutriéndonos y aprendiendo muchísimo sobre lo que es la investigación y ir planteando nuevas problemáticas, nuevas ideas para investigar e ir viendo. Bueno, y también un punto muy importante es leer críticamente la literatura. Este es un punto muy interesante. Muchas veces nosotros no leemos de manera correcta o leemos los títulos y ya le creemos a los autores. Y eso es algo que siempre nosotros recalcamos, que siempre tenemos que dudar de todo y por último, creerle, porque lo que un autor diga no significa que es la verdad absoluta. Entonces, y lo mismo, por ejemplo, yo le estoy dando una conferencia acá sobre pregunta de investigación y puede ser que otro autor venga y les dé una maravilla sobre esto. Entonces, eh, no se queden con lo que yo les digo o lo que les dice la otra persona. Traten de ir recopilando información de, de, de todos los lugares posibles. Entonces, no hay que casarse. Anteriormente se decía que uno tenía que casarse con un libro, pero eso ya ha cambiado bastante. Lo que yo les recomiendo es que no se casen con un libro, sino que lean bastante, mucha literatura, en metodología al menos. Eso es fundamental porque existen tantos y tantos conceptos. Por ejemplo, seguro que conocen el libro de metodología de Sampieri, que es como una Biblia prácticamente para muchos autores. Pues después tenemos otros autores como Tamayo y Tamayo, tenemos el de
Haley, tenemos otros autores que son muy buenos y que existen unas ciertas contradicciones, entonces es importante que nosotros sepamos que o sacamos o saquemos, mejor dicho, las fortalezas, las fortalezas de cada literatura. Por supuesto, cada uno ofrece un punto de vista bastante interesante, lo cual nosotros, por supuesto, tenemos que hacer, tenemos que interpretar, ver si es que nos conviene o si es aplicable, por ejemplo, a nuestro contexto. Eh, Incluso les comento que la metodología de la investigación, de acuerdo a la disciplina, varía. Por ejemplo, hacer una tutoría de investigación en ciencias de la educación, por ejemplo, es totalmente distinto. La investigación educativa es totalmente distinta con nosotros manejamos acá en salud. O peor aún, por ejemplo, en ciencias agrarias. Ellos se manejan directamente a nivel experimental. A nivel experimental y nosotros para que podamos hacer experimentaciones es un tanto complicado. Hay muchas cuestiones o barreras éticas que tenemos que ir aprendiendo o manejando, mejor dicho. Bueno, ¿de dónde surgen las preguntas? Ya dijimos, buena literatura, incluso un escenario clínico, un buen marco teórico, y de ahí va y se hace el puente de la pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación genera lo que ya dijimos, generar los objetivos y el diseño. También en los estudios analíticos de preferencia, genera lo que son las hipótesis. Nosotros, por lo general, no les digo, no les digo que está mal, pero en los estudios descriptivos, por lo general, no se usan o no se recomiendan lo que sean las hipótesis. Si bien existen las hipótesis descriptivas, hay maneras de redactar hipótesis descriptivas, por supuesto que hay, pero no son tan utilizadas. Bueno, por ejemplo, acá un escenario, un director de un hospital regional, en este caso vamos a cambiar, vamos a ponerle de Quito, recibe la directiva de planificar la realización de un programa de mejora continua de la calidad a los usuarios de dicho hospital. Vamos a agarrar, por ejemplo, el servicio de maternidad. Entonces, queremos saber si es que haya algo que se pueda mejorar continuamente la calidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer unas reuniones con equipos técnicos, vamos a ver de qué es lo que se quejan las enfermeras, las licenciadas, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso puede surgir, por ejemplo, como pregunta de investigación, ¿cuál es el grado de satisfacción de las usuarias que acuden al programa de maternidad, en nuestro caso, de un hospital durante X año? Entonces, ahí vamos a ver qué tal está la satisfacción y para ver qué es lo que se puede mejorar. Eh, la calidad en lo que es los servicios de salud se mide de muchísimas maneras. Puede ser desde el punto de vista del usuario, puede ser desde el punto de vista de los prestadores de servicio o incluso de los directivos. Y eso se hace como una triangulación, se llama la técnica, donde uno mezcla todos esos o analiza la lógica, la semántica, etcétera, de lo que es lo que dijeron los tres actores y saca las posibles conclusiones. Bueno, entonces, como les dije anteriormente, para redactar cada uno de los elementos de la investigación existen, existen ciertas preguntas guías o ciertos truquitos, diría yo. Bueno, uno de ellos les presento aquí, que es las preguntas guías para la elaboración de la pregunta de investigación, que es qué vamos a medir, en quién vamos a medir, dónde vamos a medir y cuándo vamos a medir. Entonces, respondiendo a esto, vamos a hacer el mismo estudio de Zika en embarazadas. Entonces, ¿qué vamos a medir? Queremos medir la prevalencia de Zika. ¿En qué vamos a medir? En embarazadas. ¿Dónde vamos a medir? En un hospital de maternidad de Quito. ¿Cuándo vamos a medir? Durante el año 2021. Y ahí ya tenemos. Entonces, lo transformamos como pregunta es, ¿cuál es la prevalencia de Zika en embarazadas del hospital materno infantil de la ciudad de Quito durante el año 2021? Entonces, ahí tenemos, ahí ya tenemos lo que es
la pregunta de investigación. Entonces, de esa manera, nada más ya queda nuestra pregunta de investigación. Bueno, entonces, hay ciertas características que debe reunir una pregunta de investigación. Esto por lo general, si bien son características que debe reunir, se utiliza muchísimo para ver si es que el estudio va a ser realizable o no realizable. Entonces, para eso se utiliza esto. Seguro que en algún momento ya escucharon lo que es el término o las siglas FINER, por ejemplo, que identifica la F es de factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Esas son características de la pregunta de investigación. Entonces, todo esto nosotros ponemos como uno debajo del otro, como en columnas y le hacemos la pequeña descripción a cada uno. Entonces, factible, decimos, ¿por qué es factible? Entonces, para que nosotros sepamos que es factible, tenemos que responder a las siguientes preguntas. Por ejemplo, para que sea factible, tenemos que ver si es realizable en cuanto a costo, si es realizable en cuanto a dinero, si es realizable en cuanto a... Eh, no solamente costos, por ejemplo, a conocimiento técnico, si es, por ejemplo, yo voy a poder agarrar a la muestra que yo quiero encontrar. Entonces, todo eso en factible ya voy estudiando. Después, es interesante para el investigador, para si es que el investigador va a tener algún beneficio de eso. Por ejemplo, si es novedoso, por ejemplo, para la comunidad científica, si es novedoso en cuanto al tema, si es que nunca se hizo así en el entorno. Por ejemplo, todo eso son cosas que hay que ver. Y por supuesto, la parte ética, que es fundamental en la investigación en seres humanos. Entonces, tenemos que ver si es que cumple con los principios éticos, que nosotros ya sabemos que son cuatro, que son respeto a las personas, beneficencia, no maleficencia, después igualdad y justicia. Después tenemos que ver si es que son aprobados por los comités, eh, si es que el estudio necesita aprobación por comité de ética. Entonces, todo eso es algo que tenemos que ver bien al empezar todo. eh, Al ver la pregunta de investigación, nosotros tenemos que ver y estudiar ya esos aspectos. Entonces, ahí ya veo si es que voy a poder realizar o no el trabajo. Entonces, y eh, por último, tenemos lo que es relevante. Si es relevante para la comunidad científica, si es relevante para la sociedad o para el entorno. Un punto que es muy interesante y que siempre recalco que hay que hacer en investigación es que la investigación debe generar un impacto, debe hacer un cambio en la sociedad. Entonces, más nosotros que trabajamos en el área de la salud, tenemos que tratar de trabajar esa perspectiva, dejar una huella, un mínimo de beneficio, al menos ya sea el beneficio de conocer que nos está haciendo algo o de conocer cuál es el nivel de conocimiento, por ejemplo, de una población sobre una problemática y tratar de dar charlas virtuales, qué sé yo. Entonces, es muy importante que eso también nosotros tengamos ya plasmado al inicio de la investigación porque eso va a ir en la parte de relevante. Bueno, este esquema, el otro salté nomás porque este es mucho más sencillo, donde vemos que se pueden ver que es como un círculo vicioso. Entonces, al definir el problema, ya nos vamos a la parte al delimitar el problema, por ejemplo, ya nos vamos a la parte teórica. Siempre tenemos que buscar qué es lo que dice la literatura también para que nosotros podamos avanzar y podamos tratar de explorar todas las aristas posibles. Después de eso, vemos si es que hay evidencia, si es que hay antecedentes, por ejemplo, sobre eso y si son válidos. En base a eso, plantear la problemática que ya les voy a mostrar. Después, establecer los objetivos, formular el problema y es un círculo vicioso nuevamente. Entonces,
para poder formular las problemáticas. En este caso, vamos a formular preguntas de investigación. Nosotros vemos acá ciertas imágenes nada más que yo agarré al azar, entonces mezclé. Acá nosotros viendo estos, supongamos que sean recortes de periódicos, vemos, por ejemplo, ciertas problemáticas, tales como deforestación, puede ser caza de animales, puede ser, por ejemplo, tala de árboles, contaminación, o sea, un montón de cosas ya me inspira al mirar la imagen. Entonces, por ejemplo, puede ser, ¿cuál es el nivel de deforestación y su impacto en la fauna de los bosques de una ciudad de acá? Entonces, por ejemplo, vemos vemos dinero, vemos gente enferma, vemos el virus H1N1. Entonces, por ejemplo, podemos ver cuál es el costo de la internación de los pacientes con virus H1N1 o cuál es el costo para el Estado de que los pacientes, de los trabajadores no se vayan a su puesto de trabajo, etcétera. O sea que muchísimas cosas pueden surgir ahí mirando nada más. A ver cómo surgir. Acá dice cómo influye la influenza H1N1 sobre el consumo de la carne en la ciudad de cerdo. También puede ser. Acá vemos que hay desempleo, que hay pobreza, quizás algo relacionado a la salud. Entonces, da paso a preguntas de investigación. Por ejemplo, ¿cómo afecta la crisis financiera en la rentabilidad y los índices de empleo de las empresas? Que también puede ser una pregunta de investigación. Entonces, una vez que nosotros tengamos todo lo que es nuestra pregunta de investigación, nosotros podemos redactar lo que es la pregunta, perdón, el planteamiento del problema. Entonces, pues existe una estructura recomendada, si bien hay otras estructuras, esta es la más sencillita de utilizar que nos permite redactar el planteamiento del problema, que es primeramente los primeros párrafos, pueden ser dos, tres, la cantidad que yo quiera de párrafos donde hable sobre lo que es la magnitud del problema, la frecuencia y la distribución del problema. ¿Qué hablamos acá? Hablamos, por ejemplo, siempre desde lo general, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer sobre VIH. Entonces, vamos a hacer VIH en hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, en todo el mundo, el VIH afecta a tanto por ciento de la población. En América afecta tanto, se centra mucho en los grupos de riesgos, tales como mujeres trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, grupos étnicos, etcétera, etcétera. Entonces, acá en esta parte pongo toda esa parte de la epidemiología, pongo a qué grupos afecta, por ejemplo, si afecta más a embarazadas, si afecta más a adultos mayores, si afecta más, por ejemplo, a los de área rural, a los de cierta formación académica, pongo completito todo lo que es la magnitud, la frecuencia y la distribución del problema. Después, debajo de eso, trato de responder a las causas probables de esta problemática. Si yo digo que tengo mucho VIH en hombres que tienen sexo con hombres, ¿cuáles son las posibles causas? Pueden ser múltiples parejas sexuales, puede ser poco uso del preservativo, puede ser baja cobertura de eh, tamizaje, sería los test, etcétera. Entonces, todo eso trato de responder a lo que me dice la magnitud, la distribución de la problemática. Después, trato de responder a las soluciones posibles a las causas que yo dije. Todo esto, por supuesto, lo que menciona la literatura. Nada de acá, nada de este lugar se me ocurre o yo invento. Directamente es lo que me menciona, lo que me dice la literatura. Si mi literatura me dice que el embarazo es un factor protector para, para el dengue, entonces le pongo, porque es lo que me dice la literatura. Entonces, de esa manera. Y todo esto, por supuesto, citado, referenciado, todo lo que me menciona la literatura, como ya mencioné. Y es muy importante que sepamos que al final de todo eso, o decimos en base a todo lo anterior, que surgen las siguientes preguntas de investigación. Y ahí están, ahí es donde colocamos lo que son nuestras preguntas de investigación que ya hemos definido. Entonces, acá hay una estructura básica, creo que esto era sobre retinopatía diabética, donde por ejemplo que afectan más a pacientes, no sé qué, que causa mortalidad, etcétera.
Después abajo los factores, las causas posibles son poco uso de glicemia, hipertensión arterial, dislipidemia. Las soluciones son, a ver, aumento en el conocimiento. Y acá abajo sería lo que es las preguntas o las interrogantes que surgieron. Bueno, de esa manera nosotros podemos elaborar ya con estas preguntas guías que tenemos aquí, podemos elaborar lo que es el planteamiento del problema. Y eso va en una, dos o dos carillas, dependiendo de cómo a mí me, de acuerdo a lo que me pida. Entonces, es importante que sepamos que un problema un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. O sea, que si nosotros planteamos de manera correcta nuestra pregunta de investigación, nosotros ya estamos direccionando más o menos lo que estamos queriendo encontrar. Bueno, ahora vamos a avanzar a los objetivos. Un ratito, a ver si está acá. Ahí. Entonces, vamos a avanzar a lo que son los objetivos. Entonces, para la redacción de los objetivos es muy importante, vamos a avanzar a eso, es muy importante que nosotros sepamos que tiene relación directa con lo que son las metas o los logros deseados al final de la investigación. Entonces, ¿para qué es el objetivo? Entonces, existen dos tipos de objetivos que ya dijimos que son los objetivos generales y específicos. El general guarda relación con la pregunta de investigación general y con el título y con la conclusión principal. Los específicos son la descomposición gradual y secuencial de de lo que es mi pregunta general. Entonces, hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de redactar lo que son los objetivos. Uno es que debe estar redactado con claridad. Debe comenzar con un verbo infinitivo, o sea que tiene que terminar en ar, ir. Después deben ser alcanzables, por supuesto. Debe ser redactado en transitivo, lo cual significa que tiene que dar una acción, tiene que indicar una acción. Debe, por ejemplo, contener la finalidad del estudio, por supuesto, y debe aludir a un logro. Entonces, es muy importante también que nosotros sepamos todo lo que digo, parece que es importante. Entonces, es importante que sepamos que en los objetivos no tenemos que agregar variables en lo posible. Siempre tenemos que tratar de agregar dimensiones. Por ejemplo, una variable es la edad, el sexo, la procedencia, la escolaridad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo agrupo eso en una dimensión? Lo agrupo, por ejemplo, en lo que es la dimensión sociodemográfica. Entonces, al decir dimensión o características demográficas, me estoy refiriendo a la edad, sexo, procedencia, escolaridad, etcétera. Entonces, en los objetivos es importante que nosotros coloquemos esa dimensión. No, por ejemplo, poner, determinar la edad, el sexo, la procedencia de los estudiantes del estudio. No, de preferencia colocar, determinar las características demográficas de la población o de los estudiantes en estudio o de quien sea. Entonces, recordemos eso. También otro punto que hay que recordar es que los objetivos específicos, los verbos de los objetivos específicos deben tener igual o menor jerarquía que los objetivos generales. Por ejemplo, si mi objetivo general es determinar, mi objetivo específico no puede ser evaluar o analizar, por ejemplo, porque son objetivos de mayor jerarquía o que implican mayor nivel de acción para para la ejecución. Si mi objetivo general, por ejemplo, es analizar, ahí sí yo ya puedo utilizar analizar, evaluar, investigar, etcétera, etcétera, que ya está. Acá hay unos cuantos niveles de investigación con su acción y su significado que pueden mirar. De preferencia, hay luego una lista de verbos que se puede utilizar para objetivos generales, para objetivos específicos, etcétera. Hay ciertos términos ambiguos o ciertos verbos ambiguos que no son recomendables utilizar. Uno de ellos es conocer, confiar, comprender, valorar, investigar incluso. Estos no deben ser utilizados. Por ejemplo, estimar podemos utilizar en un caso específico, que es, por ejemplo, para hacer predicciones. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto de VIH va a haber el próximo año
en la población mediante un modelo matemático. Entonces, esa es una predicción. Entonces, ahí sí hago estimar la prevalencia de VIH para el año 2022. Ahí sí ya otra historia. Bueno, entonces acá plantear objetivos de acuerdo a los casos. Por ejemplo, quiero saber cuántos estudiantes utilizan preservativo, es determinar determinar la frecuencia de utilización de preservativos. Quiero saber cuántos hongos se encuentran en el chía, entonces quiero determinar el tipo, la tipología del hongo, etcétera. Entonces, cuestión de ir practicando. Después tenemos lo que es la justificación. Acá sí la justificación es netamente personal y a idea o de explayarse del autor. Entonces, acá mencionamos por qué se hace el estudio, para qué sirve el estudio, se exponen los beneficios y las utilidades del estudio. Entonces, para poder redactar esta parte de una mejor manera, existen nuevamente los que son las preguntas guías. Entonces, yo puedo incluso copiar estas preguntas todo en mi archivo, en mi Word, y voy respondiendo. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona la investigación con las prioridades de la región? Y menciono, la investigación ayudará a poder conocer cuáles los puntos débiles de intervención con relación, por ejemplo, a la malaria. Después se obtendrá información sobre el nivel de conocimiento, lo cual servirá para la toma de decisiones o para plantear estrategias, etcétera. Entonces, yo voy tratando de responder a todas estas preguntas guías que están acá y entonces con eso yo puedo redactar ya lo que es la justificación. Como les dije, esta parte, esta sección es netamente personal. Entonces, es muy sencillo y a la vez muy difícil de redactar por esa cuestión. Bueno, acá tengo algunas, a ver, no sé si está marcado. Bueno, entonces, eh, la redacción. Entonces, voy mencionando cuál es la finalidad primordial del estudio, quiénes van a ser los beneficiarios del estudio, entonces, qué investigaciones se piensa hacer o qué resultados se piensa hacer. Entonces, toda esa parte voy colocando en lo que es la justificación. Bueno, entonces, de todas estas maneras, nosotros ya podemos redactar lo que es la pregunta de investigación, lo que es el objetivo general, los objetivos específicos, el planteamiento del problema. Podemos redactar también ya la justificación. Bueno, entonces de esta manera terminamos con la mini charla. Esto es una pincelada básicamente de lo que es esta parte, pero lo cual les va a ayudar bastante ya, para poder ya realizar o redactar lo que es la pregunta de investigación. Perdón, todos estos temas de investigación. De mi parte, muchas gracias y cualquier consulta que tengan a las órdenes.